Buenas noches, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord, un domingo como siempre, muchas informaciones, invitados especiales. Esta noche estoy muy contento de compartir con un dirigente político de larga data una trayectoria impecable. Yo digo que en la vida, como en toda la profesión, usted nace, crece, se reproduce, muere, pero también usted debe pasar y dejar este legado. Hoy nos acompaña un dirigente de mucho legado, de una gran familia, y un hombre con una capacidad política muy positiva. Don Pelegrín Castillo es diputado y alto dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Pelegrín, buenas noches, un gusto tenerlo. Muy buenas noches, Elvi, muy contento en estar aquí en tu compañía. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen tu espacio. Estamos aquí a tu disposición. Pelegrín, esta semana definitivamente el tema haitiano, centro de atención en el país, a raíz de la rendición de cuentas del presidente. Este pacto por Haití ha sido centro de atención. Finalizó este segundo encuentro. ¿Qué expectativas usted tiene? ¿Cómo vislumbra este paso? Mira, yo creo que el presidente Abinader hizo lo correcto, porque el presidente Abinader es una de las personas más informadas del país, o la más informada, y está consciente de la crisis, la dimensión, las implicaciones, los riesgos, el potencial desestabilizador de la crisis de Haití, que no es cualquier crisis. Hay gente que habla de migración, gente que habla de fronteras, gente que habla de derechos humanos. Señores, estamos en presencia de una crisis sumamente compleja, es la crisis de un Estado fallido, de un Estado colapsado, que además ha sido desahuciado por la comunidad internacional. Declarado fallido hace mucho, no con ese nombre, pero sí de muchas maneras, y después abandonado, desahuciado, descartado por los poderes que debieron ir hace mucho tiempo a rescatarlo, reconstruirlo, como exige el orden internacional, los principios y valores del derecho internacional. Porque cuando un Estado entra en una crisis como la que entró ahí en Haití, independientemente de los factores causales, históricos y de otra índole, lo correcto desde el punto de vista del derecho internacional es que la comunidad internacional, y si no toda la comunidad internacional, la comunidad hemisférica, se ponga de acuerdo en un esfuerzo de estabilización primero, y luego de rescate y reconstrucción. No lo han hecho. No lo han hecho. Cuando tú pasas balance en los últimos 35 años, donde se han mandado 10 misiones internacionales a Haití, tú ves que la situación ahora está peor, mucho peor que cuando cayó Duvalier. Entonces, los vecinos inmediatos de la isla tenemos que analizar en profundidad ese hecho. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Y yo tengo una interpretación que es la que ha guiado las posiciones mías de la Fuerza Nacional Progresista y de muchos sectores de la vida nacional que ya aceptan que hay un grave problema, no de migración, sino de internacional. El dato geopolítico de un Estado fallido que al mismo tiempo ha sido desahuciado. ¿Qué ha pasado en los últimos 35 años? Bueno, la comunidad internacional y concretamente los poderes mayores dentro de la comunidad internacional en el área del Caribe y del continente, lo que han optado es por asignarle a República Dominicana el rol de Estado pivote, el rol de Estado tapón, de ser la zona de amortiguamiento, la zona de buffering de esa crisis internacional. Eso para ellos es muy cómodo, para ellos es muy cómodo. Y para otros sectores de la vida nacional que han ganado con ese esquema, que es un esquema también fallido. Porque si Haití es un Estado fallido, el esquema que le han impuesto a República Dominicana también es fallido.
porque ni ayuda a Haití a salir a camino, a levantarse, a reconstruirse. Los haitianos, evidentemente, con los problemas históricos, con los problemas estructurales que tienen por sí solos, no van a salir a camino. Y en cambio, a República Dominicana la va envolviendo, la va complicando, la va arrastrando al abismo de las crisis haitianas. ¿Qué pasa? En este contexto, ningún dirigente de primer nivel de este país que aspire a la presidencia puede reconocer que, aunque no lo digan abiertamente, estamos en una guerra mundial. Una guerra mundial. Hay una guerra mundial que es diferente a la Segunda Guerra Mundial, que yo conceptúo, no yo, los especialistas en la materia conceptúan como guerra híbrida, de cuarta generación. Es una guerra compleja. ¿Pero en qué contexto entonces esta guerra? ¿Híbrida? ¿Los elementos migratorios? Mira, se está librando esa guerra en todos los planos. En el plano político-ideológico, en el plano geopolítico, en el plano diplomático, en el plano económico, en el cultural, en el del conocimiento, en el de la tecnología. Y entonces las potencias están luchando por la hegemonía mundial en este contexto. Y esa lucha hay que saberla identificar, porque un país como este, que es país pequeño, vulnerable, puede sufrir mucho los daños de quedar entrampado en esas contradicciones entre las potencias o en luchas de carácter regional con un gran trasfondo político, ideológico, cultural. Y eso, el país que tiene más que perder es República Dominicana. Definitivamente. Entonces, en ese contexto, con la perspectiva también de que se pueda derivar de la crisis o de las sucesivas crisis una gran recesión mundial, bueno, un país como este tiene que dar pasos para que ese problema, que tiene raíces históricas, culturales, que están vinculadas a la existencia misma de la nación dominicana, que tiene muchas implicaciones para nuestra supervivencia como nación, ese problema se aborde con política de Estado. Uno de los problemas de la política dominicana, histórico, es la incapacidad de mirar el entorno exterior. Los políticos dominicanos, como dice Federico Enrique Grateró, hacen política mirándose el ombligo. No miran lo que pasa alrededor. En el entorno. No lo miran. La geopolítica. No miran la geopolítica, regional. no miran el entorno global, el entorno continental, el entorno regional. Y si acaso miran algo, miran al entorno insular. Pero resulta que lo que nos está mostrando el entorno insular, la convivencia en el espacio insular, más la situación en los otros escenarios, es que nosotros estamos en el vórtice de unas tormentas y además tenemos que aprender de la historia. La historia está ahí para enseñarnos y los políticos tenemos la obligación de conocer la historia, de analizar la historia. Y no es que la historia se repite, pero con variantes se puede replicar. Lenny, ¿qué le parece el tema de la oposición, de decir que es una pérdida de tiempo? ¿Está el gobierno dominicano perdiendo el tiempo con este llamado en favor de este pacto por Haití? Mira, la clase política fue convocada a Palacio en noviembre del 2021. Y allá, a petición del gobierno, en general, 29 partidos, 30 partidos firmaron un manifiesto, un documento, que debió difundirse internacionalmente, porque ahí estaba fijada la posición de la República Dominicana, de la clase política dominicana. Después de eso debió seguir una fase de sentarse, enseriarse con este tema, porque no es un tema cualquiera.
Es un tema que puede destrozar en un mes todos los logros de República Dominicana en los últimos 50, 60 años. ¿Sí? A ese nivel. A ese nivel. O sea, el tema haitiano tiene la República Dominicana a ese nivel. A ese nivel. Entonces, la clase política debería saberlo. Y si no lo sabe, entonces hay que cuestionarse si los dirigentes están en condiciones de dirigir a una nación. Porque también lo que califica a una nación es la capacidad que tenga su clase dirigente de tener proyecto nacional. La calidad de sus clases dirigentes, empezando por la clase política. La clase política tiene que marcar los rumbos, tiene que dar ejemplo, tiene que tener capacidad de empresariado, es decir, capacidad de traducir en acciones concretas de transformación lo que son los planteamientos generales. Entonces esa clase política fue y firmó un documento. El 2021, sí. ¿Ha variado la situación en Haití? No, al revés. La situación en Haití, y eso lo debe saber Miguel Vargas, que lo he visto con unos cuestionamientos muy severos al gobierno, lo debe saber y lo sabe Leonel Fernández, lo debe saber Danilo Medina y lo debe saber Abel Martínez, que son las cuatro figuras, vamos a decir, principales de oposición que han dicho que no van al pacto. ¿Qué ha variado desde esa declaración a la fecha? No ha variado, al contrario, la situación se ha ido agravando y se agrava más por un hecho. ¿A qué apuestan las potencias? Las potencias que quieren la solución dominicana al problema haitiano. Porque todos ellos han dicho, no hay solución dominicana al problema haitiano. El presidente Abinader lo ha dicho de manera más consistente, más sistemática, sí. Pero todos estamos conscientes que las potencias, incluso las que están más implicadas en Haití, ante ese reclamo justo de República Dominicana, no actúan. ¿Y por qué no actúan? Porque ellos están dejando, hay mucha gente, incluso en el gobierno, que yo creo que tienen un desenfoque con el tema, porque dicen que el problema es que la comunidad internacional se cansó. Con el preámbulo que usted hace de manera brillante, ya, esa edificación global, sí. Poniendo en el contexto actual, con la cercanía de las elecciones, ¿usted considera, cómo podemos decir, de la oposición, esos cuatro posibles? Falta de visión, falta de compromiso de nación, le puede salir caro esa jugada política, una jugada política. Creo que están cometiendo un error porque precisamente la gente más experimentada, la que han estado en el gobierno, la que no pueden decir yo no tengo responsabilidad, porque yo he enfatizado aquí que aquí, incluido el actual gobierno, no hay ningún sector político, ningún sector de liderazgo político partidista o político nacional que no tenga algún grado de responsabilidad en lo que se ha generado, en el escenario de riesgo, de peligro, de amenaza que se ha generado. Pero además de eso, no hay ningún sector de la vida nacional, porque esta es una crisis de Estado, no la puede enfrentar un solo gobierno, un presidente. Una de las críticas que nosotros le hacemos al gobierno, bueno, y que la hace la oposición con indudable validez, es que el gobierno tiene que unificar su punto de vista, porque el presidente hace unos planteamientos, el Ministerio de Interior está trabajando en una dirección, pero uno encuentra, por ejemplo, al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que acusa al país de racismo estructural, con ocasión de la marcha y el manifiesto del 6 de agosto del Instituto Boltiano. Entonces uno dice, espérate, ¿qué es esto? Hay necesidad de unificar al país, pero también al gobierno. Y obviamente
la oposición no puede usar eso como pretexto para decir, no, yo no voy a participar porque el gobierno no tiene claras sus posiciones. No. Si el gobierno no tiene claras sus posiciones, su deber es ir al diálogo, participar y ayudar a que se clarifique la posición. ¿Por qué? Porque el objetivo de todos, gobierno y oposición, políticos y no políticos, todo el que ejerza funciones de liderazgo, es elaborar una doctrina, elaborar un planteamiento que no tenga fisuras en las cuestiones fundamentales. Un planteamiento contundente, un planteamiento convincente, un planteamiento poderoso, para que esas potencias, esos grupos de poder, por ejemplo, en Washington, en Bruselas. Sí, se acordó que son los que están manejando. Se van a llevar a los organismos internacionales. Vean que esto no es un planteamiento de un gobierno, de un presidente, no. Este es un planteamiento nacional. ¿Qué es lo que diferencia la política de un gobierno de una política de Estado? Bueno, ante los problemas de Estado, las respuestas tienen que ser de Estado. Entonces, si las respuestas van a ser de Estado, el país puede tener la seguridad y los actores internacionales pueden tener la seguridad de que si hay un cambio de gobierno, el próximo gobierno va a seguir esa política. Está obligado. Que si se plantea una situación, gobierno y oposición van a actuar juntos. Ejecutivo y Congreso y Poder Judicial van a actuar en la misma dirección, porque es política de Estado. Siempre aparecerá algún disidente. Tú te vas a Israel y desde el principio, ahí en ese momento, fundando el Estado de Israel, hubo una disidencia importante que la plantearon los grupos de izquierda y concretamente el Partido Comunista Israelí en contra de la visión para la construcción del Estado. Bueno, pero siempre aparecerá un escenario donde está la disidencia, donde está el cuestionamiento. Aquí podemos esperar eso, pero la mayoría de los actores, y sobre todo si han tenido algún grado de responsabilidad, mayor o menor, en esta situación, tienen que dar un paso al frente, que es lo que estamos pidiendo. Y nosotros lo estamos pidiendo con la autoridad que tenemos, porque esto lo hemos visto, mira, en todos los gobiernos, tú encuentras a los políticos actuando. Pero hay un partido que actúa, que es el partido de la sociedad civil. Sí. Porque actúa como un partido. Ellos no forman. Pero tiene. Ellos no forman comités de base, sino ONGs. Sí. Y entonces se conectan con las embajadas extranjeras, con los organismos internacionales. Son un poder. Y manejan las agendas internacionales. Y tienen cuotas de poder en todos los gobiernos. Eso yo lo vi en el gobierno de Leonel Fernández. Lo vimos con más claridad en el gobierno de Danilo Medina, donde Gustavo Montalvo se convirtió en el primer ministro, pero era el hombre de la sociedad civil, el favorito de la sociedad civil. Y en este mismo gobierno también vemos como hay un conjunto de figuras que pertenecen al partido de la sociedad civil. Claro, la agenda de ese partido no es la agenda de la nación. ¿Usted cree que la sociedad civil como tal, que de hecho el presidente... La sociedad civil conectada con las embajadas extranjeras, no generalicemos, porque sociedad civil, todo aquel que no está en la acción política, pero a lo que yo me refiero es a la sociedad civil USAID, a los Dominican Embassy Boys, los muchachos de la embajada americana. Vamos a la pausa, Pelegrín, para que usted me pueda detallar esos muchachos. ¿Cuáles son los muchachos de la embajada americana y que también tienen influencia en ese partido que, como dice Pelegrín, ciertamente no está registrado en la Junta, pero son un partido, la sociedad civil? A la pausa. Poderoso. Poderoso. Cambiar de canal, un delito federal. A la pausa, ya volvemos.